Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando este nuevo BMW iX1, el xDrive 30. Es un vehículo eléctrico con un sistema que nos ofrece hasta 313 caballos, con unas prestaciones más que destacables. Viene con una batería de algo más de 64 kWh para ofrecernos una autonomía en torno a los 440 km según ciclo combinado WLTP. El precio, pues a partir de 56.950 euros tendremos nuestro BMW iX1. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del iX1. Bueno, esta plataforma ya la hemos probado. Lo probamos con el Serie 2 Active Tourer, hemos probado también el X1 brevemente. Y para nuestros vídeos de prueba a fondo, quería probar el iX1. Pues porque probablemente sea el mejor sub compacto que hay, eléctrico que hay ahora mismo en el mercado. Y con bastante diferencia. Primero, porque tiene una calidad que no tienen otros competidores. Fijaos, la calidad es excelsa, materiales de super lujo, ajustes espectaculares. Fijaos, materiales como el aluminio, el cuero, plásticos gomosos por todas partes. Es verdad que la parte inferior ya es un plástico duro, pero fijaos qué acabado. En color, otra hechura. Algo de negro piano en este marco de la consola, pero fijaos qué consola. Es una consola multipropósito que nos va a permitir tener una carga inalámbrica, que además tiene esta trampilla tan cachonda que así aseguramos nuestro smartphone o incluso nuestro tablet, porque es que cabe aquí casi un tablet. Fijaos, tenemos dos posavasos, dos USB, cargador de 12 voltios y en la parte inferior tenemos una zona compartimentada para, bueno, para poder poner lo que queramos. Esta consola flotante que tanto me gusta y que ya inauguró el iX se está extendiendo por toda la gama y la verdad es que funciona muy bien. Tenemos también aquí nuestro hueco justo debajo del apoyabrazos que no se regula en altura ni en longitud, tiene siempre la misma posición. Y esto es lo que quería enseñaros, que fijaos, esto lo voy a enseñar así bien. Esto es el Digital Key. Con esto podemos asociar nuestro smartphone o con la misma tarjeta podemos dejar esta tarjeta para que alguien, si quiere, pueda utilizar nuestro coche. Podemos activarla, desactivarla, podemos hacer un montón de cosas. Volante, siempre lo digo, BMW hace volantes espectacularmente buenos. Para mí los mejores, por grosor, por ergonomía, por tacto, por cuero, por materiales, por diseño en general. Todo muy sencillito. Parte izquierda, todo lo que tiene que ver con los HADAS, ¿vale? Parte derecha, todo lo que tiene que ver con la multimedia y el control del cuadro de mandos. Cuadro de mandos que, fijaos, tiene muy buena pinta. Es un cuadro de mandos que ya hemos visto. Realmente el cuadro de mandos forma parte del Curve Display, que, bueno, es una forma de llamar a lo que son realmente dos pantallas. El clúster que está formado por esta pantalla y que, como veis, bueno, podemos cambiar con diferentes plantillas, y podemos elegir qué elementos queremos ver
dentro de las plantillas y cómo lo queremos ver, ¿eh? Podemos elegir que el layout sea más pequeñito, más grande, ¿veis? Que tenga esta forma. Podemos elegir el tipo de contenido que queremos dentro, velocímetro, datos de viaje. Mira, el detalle que pinta el coche del mismo color que tenemos en nuestro coche. Los HADAS, la vista previa de la ruta, el mapa, el medidor de fuerzas G, contenido multimedia, y podemos cambiarlo, ¿no? Podemos elegir el tipo de vista que queremos. Y luego también podemos cambiar el Head-Up Display. El Head-Up Display también se puede cambiar a diferentes vistas, como la vista del HADAS, la vista deportiva y ya. Pero también podemos cambiar según los modos de conducción. Es decir, yo en el modo personal, si lo cambio, pues me va a cambiar la vista del cuadro. Aquí, si ponemos el modo Sport, me va a cambiar directamente de esta forma. Si ponemos el modo eficiente, me va a hacer esto. Si ponemos de los 3 modos paquetizados el Expressive, me va a hacer esto, que lo que hace es plantar una representación que según BMW es la visualización impresionante y escenificación luminosa vivaz. Creedme que, como estáis viendo, no me lo invento, ¿eh? Luego tenemos la vista relax, conducción relajada en ambiente agradable. De hecho, hay un sonido relajante y hay unas imágenes muy chulas, ¿lo veis? Todo como muy bucólico. Y luego tenemos el Digital Art, que es una pasada, fijaos. Esto es un cuadro que se llama Quantum Garden de 2022, que es una pieza de arte del artista Cao Fei, para que veáis que vuestro coche tiene un nivelazo que no os creéis, fijaos. Claro, todo se puede cambiar con la pantalla de infoentretenimiento, una pantalla táctil, con una resolución espectacular y con múltiples opciones. Ya lo hemos revisado muchas veces en otros modelos, en Serie 2, Active Tourer, en X1, cuando hemos hecho las tomas de contacto. Yo me voy a centrar más allá de las aplicaciones de entretenimiento, como tenemos aquí, cámara interior. Fijaos, esta es la cámara interior que nos va a permitir, bueno, pues hacer esto, Es esta cámara de aquí, ¿vale? Hola, ¿me veis? ¿Qué tal? Ahora que os estoy enfocando. Bueno, pues esta cámara lo que nos hace es vigilar el habitáculo. Voy a quitar las gafas. Vigilar el habitáculo, podemos hacer fotos, podemos hacer una serie de galerías, etcétera, etcétera. También la podemos gestionar con My BMW, así que bueno, pues es una opción. Es un gran angular que, como veis, pues vigila todo. Y bueno, pues se pueden hacer capturas únicas, como veis, se puede sonreír, se puede hacer temporizador, hacer ráfagas, etcétera, etcétera. Bueno, es una cachondada. Pero luego tenemos otra cosa que es interesante y que se llama Drive Recorder, que esto sí que es una aplicación ya un poquito más seria, un poquito más pensada para una utilidad, para una utilidad mayor. Aquí vamos a tener dos tipos de grabaciones. La grabación que hacemos nosotros diciendo pum, graba, o la que se produce en un accidente. Esta grabación, como dice aquí, comienza cuando los sensores del vehículo detectan una situación de accidente. Y la 10ª grabación, pues manual o en accidente, la más antigua, se sobreescribirá. ¿Veis? Podemos, antes del desencadenado del accidente y tras el desencadenado del accidente, podemos ahí hacer un ámbito de tiempo, ¿vale? Grabar manual o grabar USB. Aquí podemos elegir todas las cámaras que queremos, perdón, vamos a ver. Todas las cámaras que tenemos, fijaos, tenemos delantera, parte trasera, izquierda, derecha, delantera, trasera, izquierda, derecha, o sea, son varias. Y también nos sirve como elemento de vigilancia, ¿vale? Podemos
de tener una vigilancia sobre nuestro coche. No tenemos ninguna grabación y vamos a seguir. Bueno, estas son todas las aplicaciones que tenemos de Apple CarPlay, y las interesantes son las que tienen que ver con el vehículo. Todas estas las hemos visto, las que tienen que ver con BMW ID, con nuestro usuario. Recordad, nos creamos un usuario que es exportable a todos y cada uno de nuestros coches. Es más, yo tengo ajustes que me hice en el BMW i7 que probé, y cuando he puesto el BMW ID me ha puesto el asiento en una posición similar a la que tenía en el i7, y me ha puesto la misma temperatura, etcétera, etcétera. Así que es una auténtica chulada. Aquí gestionamos dispositivos móviles, nuestro asistente personal, los modos de conducción, la carga, que es interesante, la comodidad de los asientos, que en este caso, bueno, pues tenemos posición, masaje, etcétera, etcétera. El vehículo en directo, aquí vemos nuestros consumos, tiempo que hemos estado, etcétera, etcétera. Fijaos que si vemos, por ejemplo, desde fábrica, el consumo de este coche que lo hemos utilizado, fíjate, es que está tan nuevo. Este coche forma parte de una presentación y fijaos que le han dado caña, que lo hemos llevado sin miramientos, y fijaos, 18,9 de consumo. Es que es como de coña. Es magnífico. Luego tenemos los ajustes del sistema, iluminación interior, que ya lo hemos visto también en otros vídeos, ajustes de conducción, veis, etcétera. Vamos a ir a ajustes de conducción, y aquí hay cositas interesantes. Bueno, los sonidos Iconic Sounds, ya sabéis que son sonidos que se generan cuando aceleramos, son muy chulos, pero la verdad es que yo los quito, los suelo quitar. Aquí tenemos la carga, los modos de carga inmediatamente, carga programada, con limitación o sin limitación de amperaje, en corriente alterna, nuestro objetivo de carga, y también se puede bloquear el cable de carga, etcétera, etcétera. Preparación de la batería, esto es fundamental cuando viajamos, la activación automática, ¿vale? Normalmente, si lo activamos una vez, prepara la batería para una carga de corriente continua más rápida, y bueno, normalmente se reduce algo la autonomía, pero bueno, es poco. Y aquí tenemos, bueno, toda la información de BMW Charging, que es el contrato que tenemos de carga, de la red de carga, que es compatible con Ionity, ya sabéis, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el asistente de arranque. Hay otra cosa que me gusta mucho de este coche, y es el tema de la recuperación en marchas. Veréis, tenemos diferentes formas de recuperar marcha. Tenemos una forma adaptativa que funciona tan bien, que yo la dejo siempre. Y fijaos lo que estoy diciendo, que a mí normalmente me gusta gestionar yo mi propia regeneración, y según yo lo vaya necesitando. Bueno, pues funciona tan bien y es tan eficiente que yo lo tengo en adaptativo. Pero podemos tenerla en alta, moderada, baja, podemos ponerla como queramos. ¿Qué pasa? Que luego tenemos aquí el mando del cambio, y aquí podemos elegir si lo ponemos en recuperación normal, que sería lo que pongamos aquí, o lo ponemos en recuperación máxima, que sería alta, ¿vale? Así que yo prefiero tener en el modo normal el modo adaptativo, ¿vale? Y en el modo B el alto, que viene por defecto. Así que así me lo gestiono yo, y voy variando las cositas que quiero cambiar, ¿vale? Le voy a quitar lo de la salida de arranque en condiciones desfavorables, porque con la pedazo de tracción que tiene este coche con estos neumáticos, pues la verdad es que no hace falta tenerlo activado. Otros elementos que me gustan, bueno, pues todo el tema de asistente de parking, es una auténtica barbaridad. Tenemos el asistente de marcha atrás, ya sabéis, recuerda los 50 últimos metros de forma absolutamente metódica, y nos ayuda a salir de situaciones complicadas. Este no es un coche ultra grande, pero sí que puede haber situaciones en las que, bueno, nos veamos
obligados a echar mano de la tecnología para poder salir airosos de alguna situación comprometida. Podemos desaparcar, podemos fijaos el asistente de marcha atrás, podemos ver la vista panorámica, podemos ver más vistas, ¿vale? Tenemos vista 3D, fijaos, podemos ir moviéndonos. Me he puesto al lado de un coche para que veáis la referencia, veáis cómo lo pinta. Tenemos vista túnel de lavado, para que nos guíe por el túnel de lavado, así no tenemos que andar mirando y sacando la cabeza por la ventanilla en un momento complicado. Aquí ya podemos elegir tipo de vista, ¿veis? Muy completito, y además con detalles como por ejemplo el poder ver la iluminación del coche perfectamente. Fijaos, lo pinta estupendamente. ¿Veis? Si pongo marcha atrás, a ver, mira, ¿veis? Pinta la marcha atrás. Detallitos, si es que es así. Es que al final BMW hace coches muy buenos. Bueno, pues vamos a ver el sistema de audio del iX1. Al final estos vehículos eléctricos hacen poco ruido mecánico, pero claro, hay ruido de rodadura y hay ruido aerodinámico, y esos ruidos pues en un coche de combustión tapan bastante el motor, y en un coche eléctrico pues se hacen más evidentes. Al final pues es un poco en ciudad suena un poquito, pero ya en carretera ya suena mucho más. Y es bastante interesante tener un buen equipo de audio. Tenemos un sistema Harman Kardon en esta unidad. Podemos, bueno, es un sistema que viene con sonido envolvente, capacidad para cambiar los agudos y los graves, que como veis aquí lo tenemos, agudos en un 65%, graves en un 80%, el balance neutro, el fader neutro, y así lo tenemos. Vamos a ver qué tal suena, porque al final, bueno, pues con nuestra música de referencia podremos tener una idea más exacta de cómo suena este equipo, ¿eh? Vamos a ponerle un volumen que está ahora mismo al 50%. Vamos a ver qué tal. Vamos a ponerle un poquito más. 80%. Oye, graves potentes. Me gusta la reverberación. Me gusta, ¿sabéis esa sensación de que cuando pega el grave, ¡pum!, no hay nada, y lo oyes plenamente, que está rebotando por todo el habitáculo, y no hay nada, ninguna pieza, nada que vibre? Pues eso es calidad, ¿eh? Eso es calidad de montaje, y en este caso, con este Harman Kardon, bastante calidad de sonido, ¿eh? No hace falta ponerlo ahí a reventar. Fijaos, a un 80%, 70-80%, ha ido bastante bien. Muy bien. Bueno, pues vamos con las plazas traseras de este iX1. Es un vehículo que lleva, lógicamente, las baterías en el piso. En concreto, las lleva debajo de los asientos delanteros, debajo de los asientos traseros, también donde los pies. Y bueno, pues eso ha provocado que el suelo esté un poquito más levantado con respecto a las versiones de combustión. En cuanto a la parte más funcional de los asientos que son reclinables, fijaos que se pueden sujetar. Ahí tendría un punto, ahí tendría otro, ahí tendría otro, ahí otro, ahí otro. Fijaos que es muy preciso ahí sería donde yo lo llevo, fijaos que que es muy precisa el ajuste. Tenemos lógicamente los anclajes Isofix, además están puestos con una trampilla abatible, es un detalle de lujo. Tenemos también el apoyabrazos, que además tiene dos buenos posavasos con
sujeciones de goma para que no se vaya nada. La verdad es que está muy bien, un tirador además que tira del cuero. Me hubiera gustado que tirase de la parte de dentro y no tirase del cuero, porque al final esto se va estirando, así que yo prefiero meter la mano y ayudarle un poquito. Vale, tenemos bastante calidad. El asiento me gusta bastante porque tiene un cuero que tiene un tacto bueno, ¿sabes? Sí, un poco rugosito, y la verdad es que tiene pinta de ser grueso, de ser bastante resistente. Vamos a abatirlos porque tenemos aquí la posibilidad de abatir los asientos y queda una superficie completamente plana con un maletero que pierde algo de capacidad debido precisamente a la introducción de todos los elementos que tienen que ver con el motor eléctrico que va en el eje trasero, ¿vale? Inversores, etcétera, etcétera, esas cositas que llevan los motores eléctricos. Me subo, me siento detrás del conductor, 1,88, ya sabéis, yo también. Y os cuento más cosas de este interior tan chulo del BMW X1. Bueno, pues aquí estamos, interior, sentado, plazas traseras. Y yo la verdad es que estoy cómodo. Ya lo vimos en la presentación nacional. El X1 tiene, lógicamente, más centímetros disponibles también para el habitáculo. Y yo tengo que decir que en estos asientos yo me siento bastante a gusto. Fijaos, línea de cintura bastante altita, me cubre prácticamente la espalda. Reposacabezas puesto en su posición buena. Elementos de confort que tenemos por todas partes. Primero, un techo solar que es inmenso, seccionado porque se puede abrir. Tenemos luces LED de cortesía, tenemos perchas, la posibilidad de poner una red que divida el habitáculo, pues para llevar animales, por ejemplo. Tenemos una línea de cintura que no es ni muy alta ni muy baja, es una línea de cintura media. Es verdad que sí que noto que es un poco invasivo lo que es el tema del tirador de la puerta, por la forma que tiene. Lo estáis viendo ahí, yo tengo la pierna metida entre el tirador y el asiento y tendría que retirar la pierna y ya iría un poco más incómodo porque tendría que estar ahí forzando contra el asiento. Si la dejo descansar, tiene una tendencia normal que es a ir hacia el tirador, y el tirador es voluminoso, como podéis ver. Pero, oye, yo creo que despacio bastante bien, teniendo en cuenta que esta es una de las situaciones más desfavorables. Un tío de 1,88 detrás de otro tío de 1,88, ¿vale? Me gustan mucho los asientos, a pesar de que este es un coche eléctrico, no tiene esa tendencia de los coches eléctricos de hacer los asientos traseros muy bajos con respecto al suelo, que parece que vamos de cuclillas, casi que vamos a acampar alrededor de una hoguera más que sentarnos en un viaje. Y en este caso yo voy bastante a gusto. También cortesías de confort, tener unas redecillas que no son muy elásticas, ojo. Yo no sé si eso es bueno o malo, quizá bueno porque no los cargas esos bolsillos de un montón de cosas, pero no vas a poder poner muchas cosas, aunque van a ir bastante sujetas. En las puertas tenemos unos bolsos grandes, muy grandes, de los más grandes que yo he visto en esta categoría. También tenemos salidas de aire que se puede controlar el flujo y la cantidad de aire que sale. También tenemos dos cargadores de tipo USB-C y una pequeña guanterita ahí, oye, para lo que podamos necesitar, quizás para dejar algún teléfono móvil mientras carga. Los asientos, un poquito voluminosos, si los vemos desde este punto de vista, son un poquito anchos, pero a mí no me disgusta, porque ya digo, está puesto en mi posición de conducción, yo no he querido camuflar nada, estoy en la posición más desfavorable. Un tío más bajo de 1,88 empieza a liberar centímetros, empieza a liberar espacio. Uno de 1,75, por ejemplo, mi hijo, que tiene 1,75, cuando conduce este coche, yo detrás voy como un majaraja. O sea que no tengo ningún problema en ese aspecto. Y luego los detallitos familiares que tiene BMW, que son espectaculares, como este plástico para proteger los asientos de cuero. Poco más. Maletero y a conducir. Maletero con apertura eléctrica y además con apertura gestual. 490 litros, pierde un poquito de capacidad con respecto a las versiones de combustión. Tenemos, como en las versiones de combustión,
perchitas, un hueco a la derecha, toma de 12 voltios, luz de cortesía. Tenemos aquí un registro, seguramente de algún tipo de dispositivo que estaba en las versiones de combustión o híbridos enchufables. Tenemos dos argollas de redes para poder poner más cosas, otras dos perchas aquí a la izquierda, otra redecilla, y aquí abajo tenemos hueco para poder poner nuestros cables, ¿eh? Si abatimos los asientos, aumentamos la capacidad hasta los 1495 litros. Y diréis, ¿hay maletero delante? Pues no, no hay Frank, ¿eh? Esto es una tapa que protege, bueno, pues el motor, que lo podéis ver por aquí. Ahí, ¿lo veis? Parte del motor. Y veis que no se puede utilizar para guardar nada. Bueno, pues aquí estamos probando el BMW iX1. La reducción de este vehículo eléctrico dentro de la gama X1 ha supuesto, bueno, pues que estamos hablando de un vehículo con unas prestaciones bastante destacadas. En general, el X1 es un coche que cambia bastante con respecto a las versiones anteriores, porque incorpora auténticos cohetes, ¿eh? Tanto las versiones híbridas enchufables como esta versión eléctrica son versiones potentes, rápidas, con bastante enjundia. Y esta versión eléctrica además incorpora elementos que me han gustado mucho. Por ejemplo, este es un vehículo eléctrico y por lo tanto se le supone ciertas características que le dan ventaja a la hora de tener un comportamiento dinámico diferente. Esas características tienen que ver, lógicamente, con la construcción de todo vehículo eléctrico, que lleva pues las baterías en el piso del chasis, en el piso de la carrocería, y ofrece un centro de gravedad mucho más bajo, con lo cual nosotros bueno, vamos a tener un comportamiento diferente, ¿eh? Eso sumado a que no estamos ante un coche súper pesado, a pesar de que el X1 crece, es el X1 más grande de todas las generaciones, pero no tenemos un coche excesivamente pesado, y sumado a las prestaciones de sus motores eléctricos, resulta que tenemos un coche con 313 caballos, con un peso, es verdad, tiene un peso para ser un vehículo eléctrico, pero que tiene cierta agilidad. Ojo, agilidad no es lo mismo que deportividad. Y me explico. Es un vehículo que a ciertas velocidades se nota ágil, sobre todo cuando estamos circulando en ciudad, gracias a la inmediatez de la entrega de la potencia, gracias a su par motor. Es un coche delicioso para conducir en esas circunstancias. También es delicioso para conducir en autovía, puesto que, como todo buen BMW, es uno de los coches con un mejor tarado de la dirección y ofrece un guiado muy preciso, mucho, pero también muy fiel, con lo cual estamos circulando en autovía a velocidad legal y el coche es impertérrito, sigue la trayectoria como si hubiera un raíl en la carretera, y eso es muy BMW. Hay otros elementos que también son muy BMWs, como la agilidad inherente y que le han querido dar además a este X1, que ofrece unas características mucho mejores que las que tenía el anterior X1. Y cuando digo mucho mejores, digo mucho mejores. Y eso tiene que ver también cómo han conformado la gama y también cómo han conformado las sensaciones que se obtienen con este X1. Y es que es de esos coches que dices, es que es pura agilidad. Y alguno me diréis, teniendo 313 caballos, teniendo tanto par motor y teniéndolos instantáneos, pues este coche tiene que ser una maravilla. Bueno, pues precisamente por esa entrega tan brutal de potencia, de par, etcétera, etcétera, tiene momentos
en los que la dirección se le atraganta un pelín. Quizás sea porque los neumáticos tienen muchísima adherencia y entonces la dirección le cuesta sopesar en qué momento está la rueda girada, traccionando, y hay alguna vez que el control de tracción se ve un poco apabullado con tanta prestación de golpe. Pero eso tampoco es malo, es una característica. Y nosotros, como conductores de este iX1, tenemos que dosificar con cierta diligencia la potencia de este motor, que además, por otro lado, se puede hacer sin ningún problema. Dicho esto, bueno, pues la suspensión, lógicamente, se ha tenido que ver reforzada, es un poquito más dura, se nota que es un poquito más rígida, precisamente para sostener el coche. Estamos hablando de un coche que tiene más peso y hay que disimularlo de alguna manera, aunque la física ya sabéis que no entiende disimulos. Al final lo encuentras. ¿Y cuándo lo encuentras? Bueno, pues cuando queremos hacer una conducción más deportiva, más de curvas en este coche, que no está diseñado para eso. Ahí es donde vamos a darnos cuenta que hay versiones mejor planteadas y con características quizá más idóneas para ese tipo de conducción, como son las versiones híbridas enchufables, que añaden un nivel de potencia muy interesante con un peso mucho menor. Y ese es el kit de la cuestión, que estas versiones híbridas enchufables son las verdaderas versiones deportivas si lo que quieres es tener un X1 electrificado y que corra mucho y que vaya muy bien por curvas y que haga todo eso que te gustaría que hiciera tu BMW. Pues las versiones electrificadas están más orientadas que este iX1 a ese tipo de conducción más deportiva, más de puertos en montaña, más de curvas enlazadas, etcétera, etcétera. Porque este lo hace bien, pero no puedes ir tan rápido como puedes ir con esas versiones híbridas enchufables. Pues veréis, una de las características que tiene este BMW con su sistema eléctrico de quinta generación es precisamente su bajo consumo. Un consumo que puede rondar perfectamente los 18, 19 como mucho kilovatios hora a una velocidad máxima de 120 km por hora en carretera. Y eso nos va a ofrecer, según los datos que tenemos de batería, pues un poquito más de 400 kilómetros. Al final, haciendo viajes, oye, pues de 600 kilómetros, por ejemplo, vas a parar una vez. ¿Demasiado para ti? Vas a parar una vez y probablemente no tengas que cargarla completamente. Si cargas dos veces, podrás reducir el tiempo de carga, cargar durante menos tiempo y hacerlo de una forma más eficiente, por ejemplo, hasta el 80%. Porque este coche puede cargar en corriente alterna hasta 11 kilovatios, de forma opcional hasta 22, y en corriente continua hasta 130. Y diréis, 130 es poco. Y yo os diré que depende, porque puede que te metas en un cargador de 350 kilovatios y no vaya bien. Por lo que sea, no vaya bien. Y te metas en uno de 100 y vaya estupendo, estable, cargando del 20 al 80%, prácticamente al 80, al 90% de su capacidad. Y vas a cargar más rápido y más barato. Claro. O sea que esto, no hay una regla máxima que diga no. Es que en los de 350 vas a cargar siempre a 350, porque no es verdad. Y yo también estoy un poco harto de esto, ¿no? De que no se cuenten las cosas como son. Al final, y nosotros tenemos muchas pruebas hechas, al final en baterías en torno a los 50, 60, 70 kilovatios, cargadores de 50, que muchos denostan, pues no sé por qué razón, son tan válidos para hacer una carga durante el viaje como los de 350, que muchas veces no dan ni 90, por lo que sea, por comunicación con el coche, porque no es su día, porque se ha levantado con la cabeza mal, lo que sea, porque no funciona el software o porque le llega poca energía. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, con una batería como la que tiene este
este iX1 de poquito más de, creo que son 64,7, si no lo corregiré. Estamos hablando de que con un cargador de 50 podemos cargar perfectamente el 80% en una hora, ¿vale? En el peor de los casos. Pero es que con uno de 100 lo vamos a cargar súper rápido, ¿eh? Súper rápido. Y en uno de 130 también, ¿eh? O por lo menos en uno que dé de forma estable esos 130. Estamos hablando de media hora, ¿eh? De 0 a 100 en una condición ideal. Luego nos damos cuenta de que al final van a ser 48 minutos, del 10 al 100%, porque es que los coches eléctricos son así, no cargan estable, no es como el chorro de la gasolina, que le metes el chorro, le aprietas y hasta que salta está metiendo un chorrazo así de grande. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado esta prueba del BMW iX1. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un like, y si no, bueno, pues le intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda desear que estéis todos muy bien, que estéis con trabajo, con salud, que también lo estéis vuestra familia, amigos allegados, y que nos veamos próximamente por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.